Bienvenidos al módulo de prevención de la violencia escolar. Mi nombre es Marco Torres y soy especialista del Ministerio de Educación. Como vimos en el módulo anterior, la gestión de la convivencia escolar tiene tres grandes líneas de acción: la promoción de la convivencia escolar, la prevención de la violencia y la atención de los casos de violencia escolar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención de la violencia. Adicionalmente, es importante comentarles que existe en las normas del año y en la propuesta de lineamientos de convivencia escolar funciones específicas a nivel de la DRE y el UGEL para desarrollar acciones vinculadas al tema de la prevención de la violencia. Funciones que están relacionadas con desarrollo de capacidades a nivel de directivos y de docentes, identificar aliados alrededor de la comunidad, sea en la UGEL o en la DRE, que puedan ayudar en el desarrollo de estas acciones de prevención, y que van a estar involucrados en todo el proceso de la prevención. La UGEL y la DRE desarrollan estas acciones a nivel local y a nivel regional. Pero ¿qué entendemos entonces nosotros por violencia escolar? La violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se da al interior de la institución educativa, que puede ser física, que puede ser sexual, que puede ser psicológica, que puede estar dirigida hacia las y los estudiantes, pero también hacia las y los docentes, así como a la infraestructura de la institución educativa. Pero además, estos actos pueden ocurrir al interior de la institución educativa, sea en los patios, a la hora del recreo, en las aulas, a la hora del ingreso o a la hora de la salida. Pero también puede ocurrir alrededor de las instituciones educativas, es decir, en las inmediaciones de la escuela, e incluso en algunas actividades extraescolares que las instituciones educativas organizan y desarrollan. Existe una diferencia entre violencia escolar y acoso escolar que es importante precisar. El acoso escolar es también todo tipo de violencia que se caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto, maltrato verbal y físico que reciben los estudiantes de forma reiterada de uno u otros estudiantes. Entonces, cuando hablamos de acoso escolar o bullying, vamos a referirnos a estas conductas, a este comportamiento de aislamiento, de intimidación, de acoso que se da entre estudiantes con el objetivo de intimidarlo y de aislarlo. Entonces, cuando hablamos de acoso escolar, vamos a referirnos básicamente a violencia entre estudiantes. Otros conceptos relacionados son los tipos de violencia que existen. Existe la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. La violencia física, nosotros la entendemos como aquellos comportamientos donde se busca dañar el cuerpo de la persona, en este caso del estudiante, o su salud física. Se manifiesta a través de empujones, patadas, puntapiés, golpes con objetos incluso, puede producir lesiones físicas y muchas veces requiere una atención. La violencia psicológica, en cambio, es aquella que se ejerce a través de las palabras, los gritos, a través de gestos agresivos, malos tratos, falta de atención, chantajes, con el objetivo básicamente de intimidar, de denigrar a la persona, e incluso de manipularla. Cuando hablamos de violencia psicológica, muchas veces es difícil poder identificarla justamente porque no deja huellas físicas, visibles. Sin embargo, la violencia psicológica muchas veces deja secuelas que el estudiante lleva más allá de la escuela. La violencia sexual es todo acto verbal o físico con connotaciones sexuales que se realiza contra un estudiante sin su consentimiento, que vulnera no solo su libertad, daña su autoestima, sino también su desarrollo psicosexual y que genera inseguridad, sometimiento y frustración. Aquí podemos hablar de tocamientos indebidos, de hostigamiento, de actos contra el pudor y de violaciones sexuales. Existen factores de riesgo asociados a la violencia escolar. Los factores de riesgo los podemos agrupar en individuales, familiares, escolares y sociales. Los factores individuales están asociados básicamente, en este caso, al estudiante, y podemos hablar de baja autoestima, podemos hablar de pocas habilidades sociales, rasgos físicos o culturales distintos a la mayoría, el estudiante que usa lentes, el estudiante que es más gordito, el estudiante que es más alto, por ejemplo, o podemos hablar de ciertas discapacidades. En relación a los factores de riesgo familiares, básicamente encontramos familias en donde hay ausencia de comunicación, familias en donde existe permisividad por ciertos comportamientos o conductas agresivas de los hijos, hay falta de supervisión en relación a las actividades que se desarrollan, muchas veces los hijos son víctimas de violencia o son ellos siendo agredidos o visualizan situaciones de violencia, o en los hogares se utilizan métodos educativos basados en el castigo y en la violencia. Existen también factores de riesgo, como les mencionaba, vinculados al ámbito de la escuela, factores de riesgo escolares, como por ejemplo la ausencia de normas claras, normas de convivencia claras, como por ejemplo que existan sistemas de disciplina que no son
participativas, que no se han diseñado de forma democrática, que son inconsistentes, muchas veces autoritarias o permisivas, pero además también porque existe poca vigilancia en la institución educativa por parte de los docentes, ¿no? Estudiantes que muchas veces están solos y desarrollan actividades violentas, por ejemplo, a la hora del recreo, a la hora del ingreso o a la hora de la salida. Existen además factores de riesgo que están vinculados al ámbito más social, como por ejemplo la sobrevaloración que se hace en términos del poder y la violencia como medio para obtener prestigio y reconocimiento. Modelos conductuales violentos que se socializan y se pueden visualizar a través de los medios de comunicación, la televisión, por ejemplo, o cuando existe cierta impunidad o permisividad también hacia ciertos comportamientos violentos que se puedan evidenciar en la comunidad. ¿Qué cosa entendemos entonces nosotros por prevención de la violencia escolar? La prevención de la violencia escolar se entiende como la preparación, la disposición que se hace anticipadamente para evitar situaciones de violencia en la institución educativa. Es decir, es el desarrollo de acciones específicas para prevenir o evitar que puedan ocurrir o que puedan suceder hechos de violencia. Y aquí lo importante es que estas acciones van a depender de las características y necesidades también de la institución educativa. Adicionalmente, es importante precisar que estas actividades deben de involucrar a todos los integrantes de la comunidad educativa, es decir, directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. Y otro punto importante en el tema de la prevención es que es necesario poder identificar a aquellos estudiantes que se encuentran en una situación de mayor riesgo o vulnerabilidad, porque son quienes quieren una atención más inmediata y con quienes deberíamos de empezar a desarrollar acciones para evitar que se sigan ocurriendo situaciones de violencia escolar. Existen muchas investigaciones que recogen información por qué es importante prevenir en las instituciones educativas, por qué es importante, por qué es necesario desarrollar acciones de prevención en las escuelas. Voy a mencionar solo 3. Por ejemplo, la violencia escolar está demostrada, dificulta los logros de aprendizaje. Probablemente un estudiante que se siente intimidado, que está asustado, que tiene cierto temor de ir a la institución educativa porque está siendo víctima de violencia escolar, no se va a poder concentrar de la misma manera que otro y va a poder obtener los logros de aprendizaje esperados. Entonces, en realidad la violencia escolar termina afectando su proceso de desarrollo, pero también su logro de aprendizaje. La violencia escolar produce daños físicos y psicológicos. Muchos de estos daños incluso se extienden más allá de la escuela cuando no son abordados ni atendidos oportunamente. Pero además también está demostrado que la violencia escolar es un factor de riesgo para involucrarse en otros comportamientos, llámese consumo de drogas, llámese pandillaje, barras bravas, ¿no? Entonces en realidad es un comportamiento asociado también a otros factores de riesgo, otros problemas psicosociales que terminada muchas veces la escuela o la etapa escolar pueden todavía seguir desarrollándose. ¿Y qué cosa es lo que funciona entonces en términos de prevención de la violencia? Ya hemos visto hasta aquí qué cosa es la prevención de la violencia, por qué es importante abordarla, pero vamos a empezar a ver qué cosa es lo que funciona. En términos de investigaciones, en términos de estudios que se han desarrollado, no existe en realidad una única estrategia para prevenir la violencia en las escuelas. Existen ciertas consideraciones básicas que toda intervención debe considerar, como involucrar a toda la comunidad educativa, como les mencionaba anteriormente, directivos, docentes, padres de familia, como dar cierto énfasis al tema de priorizar a aquellos estudiantes que están en situación de riesgo o vulnerabilidad, pero también el tema de que cada una de estas intervenciones debe tomar en cuenta las necesidades, características de la propia institución educativa. Un estudio que se hizo en el 2006 por encargo de las Naciones Unidas planteaba una serie de recomendaciones. Entre ellas, por ejemplo, que las instituciones educativas deben emplear códigos de conducta de no violencia y no discriminación, es decir, justamente la necesidad de plantear normas de convivencia claras, consensuadas, participativas, democráticas. Debemos asegurarnos que los docentes y los directivos empleen estrategias de enseñanza no basadas en el miedo, en la humillación, en la amenaza, sino por el contrario, promuevan el buen trato, la empatía con los estudiantes. Debemos tratar de que las intervenciones en términos de prevención de violencia en escuelas sean integrales, es decir, que incluyan no solo a quienes forman parte de la comunidad educativa, sino también el entorno inmediato a la escuela. Es necesario también promover un cambio alrededor de la institución educativa porque lo que ocurre alrededor de la escuela se refleja también en la institución educativa. Y es necesario también mejorar aspectos vinculados a la convivencia y al clima escolar, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales en todos los integrantes de la escuela, es decir, estudiantes, padres de familia y docentes y directivos.
Entonces, ¿qué enfoques tenemos cuando hablamos de prevención de la violencia? Tenemos el enfoque de control-sanción, en donde lo que existe es un sistema autoritario, basado en el miedo, donde no existen normas claras, donde la disciplina se maneja de forma autoritaria, en donde probablemente los docentes tienen comportamientos también violentos hacia los estudiantes, versus un enfoque de prevención de la violencia que lo que busca es desarrollar actividades específicas con docentes, con padres de familia, involucra a los mismos estudiantes en el desarrollo de actividades, sobre todo en aquellos que se encuentran en mayor riesgo o vulnerabilidad. Nosotros como Ministerio de Educación estamos diseñando paralelamente la propuesta de prevención de la violencia escolar, tomando en consideración acciones que ya se vienen trabajando desde hace varios años. La propuesta que nosotros estamos planteando tiene 5 grandes componentes y pasan por el fortalecimiento de la tutoría y orientación educativa al interior de las escuelas, el fortalecimiento de capacidades a nivel de directivos y de docentes, la intervención con estudiantes en situación de riesgo o vulnerabilidad, el involucramiento de los padres y madres de familia, así como el desarrollo y la implementación de ciertas actividades al interior de la escuela que se pueden desarrollar incluso en actividades extrahorarias, actividades básicamente de sensibilización, de integración, ¿no? Actividades que pueden ser lúdicas, artísticas e incluso recreativas. Pero estos 5 principales estrategias o líneas de acción de la prevención están basadas en la experiencia del trabajo que se viene desarrollando a través de varias propuestas desde el mismo Ministerio de Educación, pero también de experiencias internacionales que se han venido desarrollando. Entonces, la implementación de la tutoría y orientación educativa es sumamente básica e importante para el desarrollo de la prevención de la violencia. El espacio de la tutoría es el espacio privilegiado para el desarrollo de sesiones de tutoría. Se ha hecho el trabajo de identificar y reconocer todas las sesiones de tutoría que se han desarrollado a lo largo de los años, que forman parte de guías y manuales de tutoría, donde se trabajan diferentes temas vinculados a la prevención de la violencia física, prevención de la violencia sexual, así como sesiones vinculadas al tema de buen trato, de la no discriminación, de la resolución de conflictos, que se van a agrupar en una gran cartilla para poder desarrollar sesiones de tutoría desde el 1º de primaria hasta el 5º de secundaria. Adicionalmente, estamos trabajando en sesiones relacionadas al tema de las habilidades socioemocionales, que también promovemos que se trabajen y se desarrollen desde las horas de tutoría. Habilidades socioemocionales que, como ya hemos mencionado, están vinculadas a capacidades en los mismos estudiantes para poder establecer relaciones democráticas, para poder ser empáticos, para desarrollar su asertividad y eventualmente tener mejores recursos ante una situación de violencia escolar. Tenemos también el tema del docente tutor. Aquí es clave desarrollar acciones específicas con ellos. Necesitamos fortalecer capacidades en el docente tutor porque es quien está más cercano a los estudiantes, es quien probablemente tenga el mejor tiempo o la mayor cantidad de tiempo, para poder identificar ciertas características en los estudiantes que se encuentran en mayor situación de riesgo o vulnerabilidad para eventualmente desarrollar con ellos actividades más específicas. Entonces, necesitamos que en las instituciones educativas se implemente y funcione adecuadamente el comité de tutoría tal cual dispone la norma. Necesitamos que en este comité de tutoría exista un responsable de convivencia escolar, quien es valga la redundancia, el responsable también de desarrollar todas esas acciones alrededor de la institución educativa. Necesitamos fortalecer capacidades a nivel del personal de la institución educativa, tanto de directivos como docentes. Es decir, necesitamos contar con programas de formación. Se está desarrollando ya el programa de formación para directivos en términos del diplomado y la segunda especialidad, en donde los directivos están recibiendo un módulo completo de convivencia escolar en donde se desarrollan contenidos vinculados al tema de la prevención de la violencia. Asimismo, en este programa de formación existe un módulo relacionado al tema de las habilidades socioemocionales, en donde también los directivos vienen desarrollando ciertas competencias vinculadas con ellas. Pero creemos nosotros que es necesario desarrollar otro tipo de competencias también en los directivos y en los docentes. Por eso estamos promoviendo algunos cursos virtuales y algunas posibilidades de capacitación en donde podamos trabajar contenidos vinculados, por ejemplo, al manejo de la disciplina, a la gestión del conflicto, a cómo afrontar las diferencias que puedan existir entre estudiantes para evitar la discriminación, conocer y diferenciar conceptos vinculados al tema de la violencia, por ejemplo, y diferenciarla del conflicto, como ya mencioné, así como incorporar algunas herramientas que les permitan a ellos abordar adecuadamente situaciones de violencia en la institución educativa.
La intervención con estudiantes en situaciones de riesgo es sumamente importante. Una vez identificado y reconocido quiénes son los estudiantes que están en una situación de riesgo o mayor vulnerabilidad, va a ser necesario plantear una propuesta de trabajo de 4 o 5 sesiones en donde se desarrollen temas vinculados a la mediación de conflictos, a los programas de desarrollo de asertividad, al manejo de la empatía, técnicas de autocontrol, para que estos estudiantes desarrollen ciertas competencias que les permitan interactuar mejor con sus colegas, con sus compañeros en este caso, y así poder evitar situaciones de violencia o eventualmente, si están siendo víctimas de una situación de violencia, poder encontrar los recursos necesarios en sus otros compañeros, en los docentes o en sus docentes tutores, o acudir a sus padres de familia para informar sobre lo que está sucediendo y eventualmente detener la violencia escolar. Necesitamos involucrar a los padres de familia, como les mencionaba. Estamos elaborando una propuesta de trabajo con padres de familia. Necesitamos que los padres de familia también estén atentos, conozcan y sepan cuáles son los indicadores relacionados al tema de la violencia, que los padres de familia tengan claras cuáles son las señales de alerta para poder identificar si sus hijos están siendo víctimas de violencia. Necesitamos promover espacios de diálogo, de reflexión, de contención emocional. Necesitamos promover herramientas que favorezcan vínculos positivos entre los padres y los estudiantes. Necesitamos generar una participación más activa de los padres con sus hijos en relación a las actividades que ellos desarrollan, ¿no? Cuáles son sus hobbies, cuáles son sus deportes, los intereses, ¿no? En este caso de sus hijos. Necesitamos también identificar comportamientos violentos que existen a veces en el hogar. Necesitamos y darles orientaciones claras y precisas de lo que los padres de familia deben de hacer si toman conocimiento de un hecho de violencia escolar. Y finalmente tenemos también la propuesta de implementar y desarrollar al interior de las escuelas actividades vinculadas a acciones más lúdicas, más artísticas, culturales, que son actividades extra horario, que se pueden desarrollar gracias a los aliados que existen alrededor de la institución educativa o con coordinaciones que se pueden realizar con los gobiernos locales. Esta experiencia ya se ha trabajado anteriormente en Lima en 50 instituciones educativas, y lo que se ha promovido es el desarrollo de estas actividades en las escuelas a través de reconocer ciertas capacidades que pueden tener instituciones, aliados a la institución educativa, así como algunos padres de familia que, por ejemplo, tienen alguna capacidad como tocar guitarra, tocar cajón o practicar algún deporte, que pueden poner al servicio de la institución educativa esta capacidad y esta habilidad, y vía formato taller se puedan desarrollar actividades al interior de la escuela. Estas actividades tienen por objetivo promover vínculos de amistad, intercambio de saberes, creo que son espacios en donde se puede abrir el diálogo, se promueve una convivencia adecuada, armoniosa, y finalmente también se va desarrollando acciones que van previniendo la violencia escolar, ¿no? Adicionalmente, contarles que también el Ministerio de Educación viene desarrollando una campaña comunicacional ya por segundo año consecutivo. Estamos trabajando aspectos vinculados al tema de la prevención de la violencia sexual y el acoso escolar o el bullying. Ya hemos desarrollado 2 campañas, la Cero Bullying Somos Patas y Yo sé cuidar mi cuerpo. Este año ya se ha lanzado nuevamente también la campaña El bullying no da risa, reportemos, y estamos trabajando en la segunda campaña del año que está vinculada también al tema de la violencia sexual en los estudiantes. Entonces, la prevención de la violencia en las escuelas es sumamente importante y es responsabilidad de todos quienes forman parte de la comunidad educativa aprender a identificar, reconocer estas situaciones para poder atenderlas adecuadamente. Las estrategias para prevenir y evitar que esta situación de violencia pueda escalar las estamos socializando y las estamos colgando vía la página web de www.cicd.p y van a estar a disposición de ustedes para que puedan hacer uso de ellas. Gracias.